Buenos días a todos. Pues sí, es un privilegio y seguramente, a lo mejor no sabías, pero seguramente nos habréis visto venir con las cajas al final cuando estamos todos compartiendo muchas veces, ¿no? Que venimos cargados y que entramos, saludamos y que no hemos estado en el culto, pero que venimos cargados. No sé si alguna vez, pero seguro que alguno nos ha visto en alguna oportunidad. Pues yo voy a rematar con un mensaje cortito. Un señor tenía un canario metido en una jaulita y el canario pues cantaba, sabéis que los canarios cantan muy bonito, y como era primavera el hombre decidió sacarlo afuera, tomar el aire y el sol, y lo sacó afuera y lo puso en el jardín. Y estando afuera llegó una bandada de gorriones y se pusieron ahí alrededor del canario. Y sabéis que el gorrión tiene un chirrido más que un canto, ¿no? Y pasó que estaba ahí los gorriones con el canario y el canario empezó a imitar el sonido de los gorriones. Y entonces el dueño se preocupó y dijo, no, espantó a los gorriones y lo volvió a meter adentro. Y el canario más nunca cantó lindo. ¿Por qué? Porque se había imitado, se había contaminado del canto de los gorriones. Entonces, esto lo cuento porque los niños pequeños aprenden por imitación y aprenden lo bueno y aprenden lo malo, ¿verdad? Nos copian, nos imitan lo bueno, pero también nos imitan lo malo. Entonces, en este tema de compartir la fe, se habla mucho y unos tienen una forma y otros tienen otra forma, cada quien tiene su estilo, pero lo que he querido traer brevemente es una reflexión de cómo podemos imitar a Jesús en compartir nuestra fe. Y para eso los invito a que vayáis al Evangelio de Juan, capítulo 4, que dice así, a ver si esto me funciona. Vamos a leer directamente, pero antes, bueno, mientras esto funciona, que no funciona, David, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque tú allí nos has dejado, Señor, tu ejemplo, nos has dejado, Señor, tus instrucciones y nos guías en la misión que nos has encomendado de compartir la fe, Señor. Esto es algo central de nuestra vida cristiana, Señor, y claramente nos has dejado. Y ayúdanos a seguir acudiendo a tu palabra para entender y mejorar nuestra forma de compartir nuestra fe. Te pido que, Señor, tú estés entre nosotros en este momento, abriendo nuestras mentes y corazones a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues, a ver, ahí está. Leamos. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, porque era todo Dios, pero también todo hombre, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Este texto tiene mucho que comentar, pero me voy a centrar nada más en lo que tiene que ver con testificar la fe, para no demorarme. Lo primero que quiero decir es que había 3 caminos para ir. Jesús estaba evitando la confrontación con los líderes religiosos, porque no había llegado su tiempo, ¿verdad? Y hubo un tiempo que él estaba evitando. Y para evitar confrontaciones, se fue de Judea a Galilea. Y había 3 caminos para ir para allá. Uno iba por el Mediterráneo, por la costa, otro iba bordeando la parte oriental, por Perea, y el otro era pasando por Samaria. Y el texto dice que tenía que pasar por Samaria. Pero no tenía que pasar por Samaria porque iba a su casa o por nada. Él tenía que pasar por Samaria porque él había planeado este encuentro. Estamos hablando, este texto es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Él había planeado este encuentro. Estaba en su agenda celestial. Voluntad del Padre, él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. De manera que lo primero que quisiera destacar, voy a dar algunos tips que nos ayudan a compartir la fe. Lo primero es que hay que prepararse intencionalmente para compartir la fe. No es algo
que va a pasar solo. Tienes que prepararte. En el puesto del rastro, pues hay que cumplir unos permisos, tenemos que llevar los libros, tenemos que madrugar. O sea, tú tienes que planearlo. Si quieres hablar a tu vecino, tienes que planear cuándo lo vas a conseguir. Tienes que planificarlo intencionalmente, porque si no, no va a pasar. Entonces, lo podemos hacer de forma individual, person to person, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer colectivamente si nos ponemos de acuerdo. Hay muchas iglesias que tienen una marca de cómo compartir la fe. La iglesia donde yo venía de Venezuela, por ejemplo, ellos tenían un encuentro matrimonial. Y a través del encuentro matrimonial ellos le compartíamos la fe a las personas que asistían al encuentro matrimonial. Pero hay muchas maneras. Hay personas que hacen obra social. Hay iglesias que dan clases de inglés o cuidan ancianos. Incluso sé de una que tiene una tienda de cachivaches. Tienen una tienda de cachivaches de reparar cosas para que la gente cuando se acerque pues poder relacionarse con ellas y eventualmente compartirles la fe. Y hay una en Ámsterdam que tiene un café para que la gente vaya a tomar café y poder hablar de la fe. O sea, esto es algo que como iglesia podríamos pensar y podríamos organizarnos. Seguimos leyendo el versículo 8. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Las palabras de Jesús están en rojo, como suele ser en muchas Biblias. Pero como los judíos no se tratan con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Fijaros cómo comienza esta conversación. ¿Nada bien? Y de aquí podemos sacar otra iniciativa. ¿Por qué le responde así la mujer? Porque los judíos y los samaritanos estaban enemistados. No quiero echar el cuento largo, pero el reino de Israel se dividió en dos, Samaria y Judá, y Samaria fue conquistada por los asirios en el año 586 a.C. Fueron desarraigados de su lugar. Algunos regresaron después, se mezclaron con los cananeos del lugar, y claro, eran considerados por los judíos como un pueblo apartado, un pueblo que no era judío. Y había muchas diferencias en ellos. Entonces no se podían ver ni en pintura, como decimos en mi país. Entonces, de paso, la mujer nos dice que estaba yendo a la hora del mediodía. Normalmente las mujeres iban al pozo juntas, en grupo, e iban temprano por la mañana o al final de la tarde. ¿Por qué? Para evitar el calor. Y esta mujer se fue sola a la hora del mediodía. ¿Por qué creéis que iba? Porque quería evitar hablar con gente, porque tenía una vida irregular, como vamos a ver después. Y no quería conseguirse con nadie. Y se consigue un judío que le dice, dame un poco de agua. Y se pone de mala leche. Y le dice, ¿por qué tú me pides eso? Imaginaros, ¿qué hubierais hecho vosotros si hubiera sido Jesús? Vale, me voy. Normal, ¿no? Y Jesús le responde, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y de esto tenemos que sacar otro tip importante para compartir la fe, y es este. Hay que iniciar una conversación intencionalmente, llevarla al plano espiritual. Jesús le habló a la mujer, y a pesar de que la mujer le respondió, él lleva la conversación al plano espiritual. Le dice del agua de vida. El agua de vida es una metáfora que está en el Antiguo Testamento. En Jeremías 2:13, Dios le reclama a su pueblo que no tenían agua, que lo habían abandonado, que habían abandonado el agua de vida. ¿Verdad? Hay otros textos donde también aparece eso. Y nosotros igual, si estamos con alguien, tenemos que iniciar una conversación y tenemos que llevarlo al plano espiritual. ¿Tú qué crees que te va a pasar después de morir? ¿Crees en la vida después de la muerte? O cualquier otra forma, pero tienes que iniciar la conversación. A lo mejor empiezas hablando del tiempo y después en un momento lo tienes que cambiar al terreno espiritual, porque si no, no va a pasar.
Segundo tip. Vamos a seguir leyendo rapidito. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Le responde Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ups, ¿qué le pasó aquí? Ah, sí. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. La mujer le responde, no sé si de forma irónica o si por no entender lo que le está diciendo Jesús, pero ¿de qué habla me estás hablando? Ni siquiera tienes con qué sacarla. Y llega un momento en que le dice, bueno, vale, dame esa agua. A ver qué agua me vas a dar, ¿no? Y el Señor le cambia la dirección de la conversación. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si una persona nos dice, bueno, a ver, ¿cómo es eso de la vida eterna? ¿O cómo es eso del agua de vida? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues le hubiéramos explicado el Evangelio. ¿A que sí, verdad? Uy, mi oportunidad. Como el joven rico cuando llegó y le dijo al maestro, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues mira, tienes que creer en Dios, Él murió por nosotros, fue nuestro sustituto y Él ha pagado el precio de nuestros pecados, que es la muerte, y nos ha dado vida eterna. Nosotros hubiéramos hecho eso, pero Jesús no. ¿Qué hace Jesús? Jesús la confronta con su pecado, porque Jesús entiende que nadie puede llegar a buscar un Salvador si no siente que lo necesita. Entonces ella le dijo, bueno, dame esa agua de vida. Y Jesús le dijo, ya va, espérate, llama a tu esposo. Él no quería al esposo, lo que quería era sacarle el tema de su pecado. Y por eso es que nosotros, después de que llevamos, usualmente cuando yo tengo un montón de encuestas que llevo al rastro, yo uso mucho encuestas, y usualmente cuando tú le preguntas a la gente, ya llevando al tema espiritual, ¿qué te consideras, tú crees en la vida eterna? Sí. ¿Y consideras que vas a ir? Sí. ¿Y por qué? Porque soy bueno, porque soy suficientemente bueno. Claro, la gente dice que es suficientemente buena porque se comparan, pues no sé, con Putin o con Hitler, ¿verdad? Si te comparas con Hitler, pues sí eres muy bueno. Pero si te comparas con Dios, ¿cómo eres? Muy malo, ¿verdad? Y te equivocas y pecas muchas veces. Entonces, por eso es que Gálatas 3:24 nos dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Para que fuéramos justificados por la fe, pero la ley es nuestra ayuda. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. La ley de Moisés, digamos, son cosas que el Señor desea, son cosas que al Señor les parecen bien. Entonces, cuando una persona no está todavía lista para recibir, hay que llevarlo a la ley. Y hay que preguntarle, ¿tú te consideras bastante bueno? Vale, pues, ¿será que nunca has dicho una mentira? ¿Será que siempre has tenido a Dios delante en todas las cosas que has hecho? ¿Será que nunca te has llevado nada de nadie? Nunca te has aprovechado de nadie o has cogido nada de nadie, ¿verdad? Y confrontarlas con su pecado, porque ahí nos dice la palabra que el Señor es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y es ahí donde el Señor está actuando mientras tú le dices. Normalmente con que le digas 2 o 3 cosas no le vas a dar todos los mandamientos.
Entonces, eso es lo que hace el Señor. Entonces, confronta al soberbio con la ley de Dios. El soberbio es el que no siente que está listo para, eh, para recibir al Señor. Seguimos leyendo. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero vosotros los judíos decís que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, le dice Jesús, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto es muy frecuente. La gente se va por las ramas hacia temas teológicos. A cualquier cosa se ponen a hablarte de cualquier cosa que ellos creen. Jesús le resta importancia a eso y lo mantiene enfocado. Es evitar la controversia. Evitar la controversia. La mujer le habla del sitio de adoración. No, nosotros los samaritanos creemos que es en este monte y ustedes los judíos creen que es en Jerusalén. Jesús le dice, mira, no es importante dónde. Lo importante es que lo hagas de corazón. En espíritu, ahí la palabra en espíritu es neuma, que se refiere al espíritu humano. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere a el primer mandamiento, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es a eso que se refiere, a adorarle con todo tu ser. ¿Verdad? Entonces, quien adora deben hacerlo en espíritu y en verdad. En verdad nos habla de Jesucristo, el único camino. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Entonces, él evita la controversia y se mantiene centrado en Jesús, que es el otro punto. Rapidito. Evita la controversia y mantén la conversación en Jesús. No te quedes discutiendo. Discutir con una persona nunca la vas a evangelizar discutiendo con la persona. No, que sí, que no, que yo, que su, que tú, que no. Bueno, chao, chao. Así no funciona. Entonces, la mujer le dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. La mujer no le da crédito a lo que Él le dice. Él dice, mira, yo voy a escuchar al Mesías. Ese es el único punto, quizá, de coincidencia entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, no tenían toda la Torá, no tenían toda la escritura. Solamente tenían el Pentateuco. Y por eso Jesús le había dicho, ustedes no conocen suficiente, pero bueno. Y es lo que da pie a la increíble y tremenda declaración de Jesús que les dice, ese soy yo el que habla contigo. ¡Wow! Ahí la desarmó totalmente, porque ella creía en el Mesías. Se había dado cuenta, cuando la confrontó con el pecado, ella no dijo que no. Ella no dijo que no era verdad, o sea, ella sabía que necesitaba. Y entonces, esta declaración la escuchan los discípulos que están volviendo de comprar la comida o de buscar la comida. Y entonces ella, sabemos lo que pasa después, suelta el cántaro, se va a su ciudad, les habla a los demás que ha visto al Mesías y ya está totalmente abierta. Jesús pasa 2 días con ellos, mucha gente se convierte, mucho antes de que Él muriera, antes de que Él padeciera, muriera y resucitara, ¿verdad? Porque ponen su fe en Él. Nuestro trabajo es llevar a la gente a Jesús. Entonces, el último punto es este. Gracia para el humilde. Guía a la persona a un encuentro con Jesús. Gracia para el humilde. Nos dice Santiago 4:6 y también 1 de Pedro 5:5
que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es decir, si la persona no está humilde para reconocer su pecado y arrepentirse, no le des el evangelio. No se lo des. El joven rico, ¿qué hago? Cumple los mandamientos. Ya los cumplo. Mentira, nadie los cumple. Pues deja todo lo que tienes y sígueme. Se fue porque no estuvo dispuesto. Entonces, Jesús no le explicó nada más porque él no estaba dispuesto. ¿Cuál es el momento de compartir? ¿Cuándo debemos compartir? Pues el momento es ahora, el momento es cada día. Porque no podemos esperar a que la iglesia mejore, a que seamos más, a que no sé qué o no sé cuál. O sea, el momento, si pudiéramos decir, la iglesia del Señor en ese momento estaba en pañales, estaba muy incipiente. Y sin embargo, Jesús les dice esta tremenda frase, unos versículos más adelante, en el 34, les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Que sería enero y la cosecha era en abril. Yo os digo, abrid los ojos y mirad los campos sembrados, ya la cosecha está madura. El momento es hoy. Entonces, debemos ser intencionales y debemos, vamos a repasar todos los puntos. Prepararnos intencionalmente para compartir la fe. De forma individual y en la iglesia, de forma colectiva, tenemos que encontrar nuestra forma. Iniciar una conversación e intencionalmente llevarla al plano espiritual. ¿Tú crees en Dios? ¿Qué crees que va a pasar cuando mueras? Por ejemplo, si Él se muestra soberbio de que Él es suficientemente bueno y que Él ya tiene la vida eterna, hay que confrontarlo con la ley. Evitar las controversias y salirnos por las ramas y mantenernos centrados en Jesús. Y cuando la persona está receptiva, entonces ahí sí le vamos a compartir el Evangelio. El Evangelio es la gracia, es el regalo gratuito de Dios. Y que la persona tenga un encuentro con Jesús, piense ahora o después. Lo que comentaban ellos de orar, así la persona sea soberbia y no esté dispuesta, eso es algo que yo hago personal. Yo siempre les digo que si hay algo por lo que quisieran orar. Y eso lo hago siguiendo 1 Corintios 2, 4, que dice así, no os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Entonces, a lo mejor la persona no está lista, pero dice, bueno, yo tengo una hija enferma y tú oras por su hija y tú no lo vuelves a ver, pero el Señor se manifiesta con poder y salva a la hija. Y ese hombre dice, wow, y llega a los pies del Señor. El Señor verá cuándo actúa y cuándo no, pero al orar le damos la oportunidad de que se manifieste con poder en la vida de esa persona, en lo que sea que pida. Entonces, eso es todo. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, porque tú nos guías. Gracias, Señor, porque nos dices, nos das ejemplo de cómo hacer las cosas. Porque nos enseñas que no debemos darle las perlas a los cerdos, que solamente un corazón arrepentido y dispuesto es el que está listo para recibir tu gracia, Señor. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a ser conscientes, iniciar conversaciones y guiarlas al terreno espiritual. Ayúdanos a ser sensibles a su corazón y a saberlos llevar por tus mandamientos, Señor, si no están listos. Y, si es el caso, Señor, a compartirles de tu maravillosa gracia que nos has dado a todos y que has provisionado con tu muerte y tu resurrección, pagando, Señor, el precio de la muerte que es la separación eterna de ti, pagando el precio de la muerte por nosotros, en sustitución nuestra. Ayúdanos, Señor, porque tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros, porque
Nos cuesta, pero entendemos, Señor, que este es el motivo por el cual tú nos has salvado. Nos has salvado para compartirte a ti, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.